Bueno, muy buenas tardes chicos. Hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es la parte de anestésicos. Yo considero que cada uno de ustedes tiene una idea de lo que son los anestésicos, ¿sí? Em, Vamos a ir desarrollando primero que nada lo que es un glosario básico de términos de anestesiología veterinaria. Primero que nada, nos preguntamos siempre, ¿qué es la analgesia? Y entonces decimos, ¿qué entendemos por analgesia? ¿Qué son analgésicos? Y básicamente se refiere etimológicamente a la ausencia del dolor y se emplea habitualmente para definir los procedimientos encaminados a ¿qué? A suprimir exclusivamente lo que es la sensación dolorosa. Entonces, básicamente, el objetivo de los fármacos analgésicos es suprimir la sensación dolorosa. Ahora, eso es la primera parte. ¿A qué nosotros llamamos anestesia? Este término etimológicamente procede de términos griegos, aestesis, que literalmente significa sin sensibilidad y se utiliza para definir la pérdida inducida de las sensaciones. Entonces, se considera la pérdida inducida de sensaciones. ¿A través de qué? A través de fármacos, ¿sí? Entonces nosotros le hacemos la aplicación de un fármaco específico y lo que se logra es suprimir la pérdida de sensaciones. Después tenemos lo que es la anestesia basal, anestesia disociativa, anestesia equilibrada, anestesia general. Entonces, los tipos de anestesia que podemos encontrar. En posterioridad tenemos lo que es la anestesia quirúrgica, tenemos anestesia regional, hipnosis, narcosis, neuroanalgesia, tenemos la sedación y la tranquilización. Hola. Retrocediendo un Hola. ratito. Entonces, si retrocedemos, vemos que la anestesia se vuelve a clasificar. Anestesia basal, y hablamos de anestesia basal cuando tenemos un nivel ligero de anestesia obtenido mediante el uso de agentes, palabra clave, preanestésicos. Base para una anestesia más profunda. Entonces, llamamos anestesia basal, con otros términos, a lo que es los preanestésicos. Entonces, nosotros le preparamos al paciente con un preanestésico para introducirle a lo que es una anestesia profunda. Después hablamos de lo que es una anestesia disociativa. Es básicamente la que es producida por fármacos, por ejemplo, la ketamina, que independizan las funciones de los sistemas límbico y tálamo cortical e inducen a un estado cataleptoide en el que se mantienen algunos reflejos y los ojos abiertos. Se produce hipertonía muscular y a veces se producen, por ejemplo, crisis convulsivas pasajeras. Después tenemos también lo que es una anestesia equilibrada, que son aquellos procedimientos que buscan o que se buscan en combinación con agentes de diferentes índoles, en el cual nosotros podemos hacer una potenciación de agentes anestésicos o una dispersión de los efectos tóxicos.
Entonces, una anestesia equilibrada es mantener al paciente alejado de lo que es la toxicidad en un estado óptimo de anestesia. Sin que se sufran, por ejemplo, trastornos que puedan poner en peligro lo que es la vida del animal. Después tenemos la anestesia general, en el cual tenemos un estado de inconsciencia inducido. Entonces tenemos un estado de inconsciencia que está inducido por fármacos mediante un proceso de depresión controlada, reversible del sistema nervioso central, en el que se produce una analgesia y atenuación de lo que es las funciones sensitivas, motoras y lo que son los reflejos autonómicos. ¿Qué pasa a este nivel? Nosotros no solamente tenemos lo que es, así se ve mi mouse, nosotros no solamente tenemos lo que es la atenuación, por ejemplo, de la parte sensitiva nomás. Muy por el contrario, tenemos la combinación de la atenuación de la pérdida de las funciones, tanto sensitiva como motora, y la parte incluso de los reflejos autonómicos, que justamente habíamos dado en la clase de lo que es la parte del sistema simpático y parasimpático, entre otras cosas. Posterior a esto tenemos lo que es la anestesia quirúrgica. Para que se considere quirúrgica, la anestesia general debe reunir tres características: inconsciencia, analgesia y relajación muscular. Entonces, cuando nosotros preparamos a un paciente, tenemos que tener en cuenta estos detalles. Y voy a retroceder un poquito. Acá nosotros vemos, por ejemplo, que en la anestesia general se tiene en cuenta pérdida de las funciones sensitiva, motora y lo que son los reflejos autonómicos. En este caso, por ejemplo, en la quirúrgica, tenemos también lo que es la inconsciencia y se le agrega también lo que es la relajación muscular y la analgesia, que va relacionado también con la pérdida de lo que es la funcionalidad sensitiva y también va relacionado con lo que es la pérdida de lo que es las funciones del sistema autónomo en este sentido. Profe, ¿y la combinación de ketamina y silacina se le puede considerar una anestesia general o una anestesia quirúrgica? Una anestesia. ¿Cómo fue tu pregunta? Si la combinación de ketamina y silacina, la combinación de ketamina y silacina pues era lo que nosotros usábamos para las diferentes castraciones. Y quiero saber si es que es una anestesia quirúrgica o una anestesia general. ¿Para qué procedimiento? Para castración. ¿En qué especie? ¿En perros o gatos? Siempre usamos lo mismo. ¿Y utilizaban algún tipo de agente preanestésico? Creo que usábamos silacina para preanestésico o ketamina. Uy, mis perros. Bueno, en cuanto a lo que es la anestesia local, tenemos, por ejemplo, pérdida de las sensaciones en un área corporal circunscripta, mediante lo que es la aplicación de fármacos de manera tópica o, por ejemplo, por infiltración. Entonces, eso vimos con algunos grupos, bueno, no me acuerdo si era con ustedes o con el otro grupo, vimos lo que era la anestesia local, la forma de realización. Entonces vimos
que se podía realizar de manera tópica y que se podría utilizar a través de lo que es la infiltración. Después vemos también lo que es la anestesia regional, en la cual nosotros hablamos de una insensibilidad, ¿sí? Insensibilidad de un área corporal tributaria o dependiente de un nervio o tronco nervioso. De un nervio o tronco nervioso, ¿sí? A ver si ustedes me ayudan un poquito con algunos nervios o troncos nerviosos principales. Después tenemos también lo que es la hipnosis. Es el sueño o trance similar inducido artificialmente y dependiente de una moderada depresión del sistema nervioso central. Después hablamos de lo que es la narcosis, que en anestesiología humana se refiere a un estado de sueño profundo, ¿sí? Que implica analgesia y se obtiene por medio de fármacos. Muchas veces se utiliza este término también en veterinaria, pero no con el mismo contexto que se utiliza en medicina humana, sino simplemente diciendo que hay una indiferencia al dolor, ¿verdad? Después también hablamos de lo que es la neuroleptoanalgesia, un estado de anestesia obtenida por la combinación de un tranquilizante mayor y un analgésico opiáceo. Un tranquilizante mayor y un analgésico opiáceo. Sedación, leve depresión, el paciente está relajado, despierto y tranquilo.